Dios les bendiga, hermano. Nuevamente estamos con nuestros estudios, con nuestra serie de la confesión de fe y estamos en la parte, ya lo que es la parte número 2 de la seguridad de la salvación y de la gracia, o de la gracia y la salvación. Y permítanme de inmediato citar la segunda parte del texto que dice: esta certeza no es un mero conocimiento conjetural y probable, basada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe, basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio, y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales éste le ha hecho promesas, y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y como fruto suyo mantiene el corazón humilde y santo. Ese es el texto que nos corresponde para hoy. Nosotros hemos recibido gracia, hemos recibido salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo que nosotros somos, todo cuanto nosotros somos, lo hemos recibido del Señor, somos del Señor y somos de Él y para Él. Todo hablará en el creyente de esa relación del creyente con Cristo. O sea, todas las áreas de la vida del creyente, todo, porque el creyente es un todo, no es una dicotomía, el creyente más las demás cosas, sino que es un todo. Y ese todo va a apuntar a lo que es la relación del creyente con Cristo. Por ello, la salvación no es un mero acto. No fue que la salvación fue algo que Cristo vino a ver si podía hacerlo posible. Jesucristo no vino a hacer posible la salvación de los que puedan salvarse. No, Jesucristo vino a morir en el Calvario para salvar a aquellos que Él había escogido en la eternidad pasada. Fuimos escogidos en Cristo aún antes de la fundación del mundo, y eso es lo que nosotros vemos en las Escrituras. Entonces tenemos que decir que la muerte de Cristo en la cruz es la garantía de esa salvación, de ese acto de salvación, de esa justificación a aquellos que ya Él había escogido de antemano. Él no vino a ser posible para ver si quizás se pueda salvar a alguien o no. Él lo hizo posible. Él trajo la forma, el método y a ver quién quizás pudiera salvarse. No fue nada de eso. Él vino y Él aseguró la salvación de aquellos que han sido escogidos en Él. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y eso es lo que constantemente nosotros vemos en los evangelios, como el Señor dice que Él vino a salvar aquello que se había perdido. Y ese que se había perdido no es más que el pecador moribundo, ese que se había perdido. Cuéntese usted ahí. Usted y yo estamos contados en ese número de los pecadores que se habían perdido, pero que fueron escogidos en Cristo. Porque la salvación es del Señor. Ha sido el Señor quien ha salvado, y ha sido el Señor quien ha provisto los medios para que así sea. No es que el Señor proveyó la salvación y ahora el hombre tiene que buscar los medios. No, el Señor ha provisto absolutamente todo para la salvación. No es que esto responde a las intenciones del pecador, y el pecador es quien decide en el momento que considere si se salva o no se salva. No, la salvación depende en su totalidad únicamente de Cristo, únicamente de nuestro Salvador, porque es el Señor quien despierta a la vida a aquellos que Él ha escogido. Él lo despierta a la vida.
Él ilumina sus ojos y Él le hace ver la luz del Evangelio. Jesucristo es el autor, pero también es el consumador de nuestra fe. Y nuestra salvación depende única y exclusivamente de nuestro amado Salvador, quien debería ser nuestra total y nuestra única dependencia. Nuestro amado y fiel Salvador debería ser nuestra total y la única dependencia, donde nosotros podamos no solo sentirnos confiados, sino que nosotros podamos ir en busca de consuelo. Romanos capítulo 5, desde el versículo 1, dice el texto: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado. Hemos sido declarados justos una vez y por todas. No es que, bueno, fuimos declarados justos hoy, pero mañana vamos a ver qué pasa. No. Una vez y por todas, con resultados eternos. La justificación no es un proceso continuo. La paz de la guerra que existía entre Dios y el hombre, de esa guerra que Dios le había declarado al hombre por causa de su pecado, la justificación dejó o trajo como resultado la paz de Dios. La guerra del pecador con Dios termina cuando éste es traído por Cristo a la fe. Dicho de otra manera, el hombre ha sido reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Este pecador perverso, este pecador perdido, ahora tiene acceso, ahora tiene entrada al trono de la gracia. Nosotros fuimos justificados por Cristo, somos propiedad de Cristo, somos su iglesia. Y tenemos que pensar en esto en cualquier situación en la que nosotros nos encontremos, en cualquier situación en la que, por la que nosotros estuviéramos pasando. Nosotros tenemos acceso por medio de Jesucristo. Nosotros gozamos una posición de firmeza con Cristo. Y esto es algo maravilloso, extraordinario. Nosotros gozamos de manera permanente y gozaremos de manera permanente de su gracia. Y nuestro destino final es gozarnos en la gloria de Dios. Ese es nuestro destino final. Disfrutar de Dios por siempre. No existe ni existirá nada más deleitoso que esto, que disfrutar de lo mejor que hay en el cielo, que es Dios mismo. No importa cuán difícil nos resulte la vida, tenemos una herencia en los cielos, tenemos una herencia en gloria. Nuestro Salvador, nuestro Señor, es quien nos ha dado seguridad de gracia y seguridad de salvación. Y nosotros podemos descansar en esto porque Él es fiel y justo. Y vamos nosotros a tener presiones eternas, sí, vamos a tener muchas presiones eternas. Vamos a tener situaciones hostiles e inevitables. Y todo por causa de nuestra relación con Cristo. Por eso el Señor dice que nos alegremos, que nos gocemos cuando a nosotros nos toque sufrir por causa del nombre de nuestro Salvador, por causa de nuestra relación
con Cristo seremos vituperados, seremos maltratados, seremos acusados, pero nuestra recompensa no es una recompensa terrenal, es una recompensa celestial, es una recompensa eterna. Pablo dice que las tribulaciones o que las situaciones inevitables producen resistencia y producen madurez en el creyente. Qué interesante. Las tribulaciones que debería producir en nosotros tensión, que la produce, que debería producir en nosotros temor, que lo produce, pero dice el apóstol Pablo que esto termina fortaleciendo al creyente. Y esto me hace recordar lo que dice el mismo apóstol Pablo en Romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Entonces, esa resistencia del creyente, que es resistente ahora a las tribulaciones, que es resistente a muchas situaciones difíciles y que este creyente madura aún por encima de cualquier situación que pueda estar pasando. Todo esto es fruto o producto o resultado de las tribulaciones, porque el Dios tomó las cosas, las adversidades, las cosas difíciles, Dios las tomó para obrarla en favor de su pueblo, en favor de sus hijos y para la gloria de su nombre. Esa capacidad para mantenerse el creyente firme en el Señor, esa capacidad nosotros la tenemos en el momento de la tribulación, en el momento difícil. Capacidad de manejar la presión, capacidad de estar en medio de tensión. Esa tribulación al final lo que termina es haciéndonos bien a nosotros. Al final nosotros vamos a terminar no entristecidos, no derrotados, sino triunfantes y victoriosos. Porque al final la tribulación va a terminar contribuyendo para nuestro bienestar espiritual. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que al final, el momento de dolor, el momento de crisis, el momento de dificultad, el momento de esa situación que muchas veces nos hace despertarnos a las 3 de la mañana sin sueño, a pensarla, lleno de tensión, lleno de preocupaciones, lleno de un sinnúmero de cosas, todo eso al final va a terminar contribuyendo a nuestro crecimiento espiritual. O sea que todo eso es utilizado por Dios como una herramienta para llevarnos a nosotros a la estatura de un varón perfecto. ¿Cuál es la meta? Ser como Cristo. Y Dios va a utilizar las circunstancias nuestras como un instrumento para llevarnos al punto donde Dios quiere para la gloria de su nombre. Colosenses capítulo 1, versículo 22 y versículo 23, dice allí Colosenses: sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios se ha desbordado en nuestros corazones. Ese amor de Dios que está en nosotros. Y ese amor de Dios es la evidencia de que nosotros permanecemos en el Señor. Es el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros, esa evidencia. Ese amor que nos lleva a obedecer. Es un amor que nos ha transformado. Nos ha dado el Señor su Espíritu Santo como garantía para que nosotros podamos confiar
y para que nosotros podamos estar tranquilos en su paz. El Señor es nuestro socorro, el Señor es nuestro Salvador, nuestro escudo, y su Espíritu Santo que vive en nosotros nos guía por medio de su palabra. Fíjense que dije que nos guía por medio de su palabra. No nos va a guiar por sueños. No nos va a guiar por revelaciones humanas, porque una gente diga, mira, Dios me dijo. No, no es así. El Espíritu Santo te va a guiar. Y el instrumento para el Espíritu Santo usarte o guiarte más bien en el camino es la palabra de Dios. Es la palabra lo que el Espíritu Santo utilizará para guiarte, para llevarte a lo que es la voluntad de Dios. Que es la voluntad de Dios, que tú seas guiado por su palabra. Nosotros estamos protegidos por el Señor y estamos protegidos en el Señor y nosotros podemos estar seguros en su salvación. Estamos firmes en Él porque Él ha provisto todos los medios para que nosotros podamos permanecer firmes en la fe. Todo cuanto necesitamos nos ha sido dado ya por el Señor. Y así seguirá siendo. Yo podría preguntarte, ¿qué tú necesitas? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes que te roba la paz? Yo podría decirte cualquier cosa, pero lo correcto que debería decirte es, ve a tu Señor, que Él sabe incluso más que tú lo que tú necesitas. Y es Él quien te sustenta, es Él quien debería ser tu única dependencia. Simplemente confía en sus promesas, descansa en su amor. Hermano, descansa en tu Señor, en el conocimiento de tu Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 6 y versículo 7. Porque sois hijos. Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nosotros, a vuestros corazones, clamando, Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. El Espíritu Santo realiza en nosotros una obra de confirmación. Y esa obra de confirmación nosotros la vemos cada día y la vemos a diario. Una obra de confirmación de su adopción. Esa seguridad de la salvación es una obra de gracia dada por Dios, por el Espíritu. Y ese Abba Padre, el Abba, ese Abba, es un término familiar de cariño. Y en arameo era como los niños pequeños usaban, la forma que los niños pequeños usaban para hablar con sus padres. Y este Abba se puede traducir papito. Cuando tú le preguntas, dice Abba Padre, es como papito padre. Piense en lo que esto representa y en lo que debería representar para nosotros. El Espíritu de Cristo en nosotros clama, papito Padre, por nosotros. Y esto debe llevarnos a meditar, esto debe llevarnos a pensar en esa relación íntima, del creyente con el Salvador. Esto debe llevarnos a meditar en cómo nosotros estamos, en qué nosotros estamos reflejando, qué nosotros estamos haciendo, en cómo nosotros estamos viviendo, en el cariño y en el afecto de esta relación de padre a hijo que debe existir entre Dios y nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, hijos, y tenemos entrada gratuita al Padre. Nosotros no somos extraños, no. Nosotros somos hijos. Y a la hora de presentar nuestras necesidades al Padre y de ver nuestras crisis, nosotros tenemos que pensar en esto. Nosotros no solo somos sus criaturas, ahora nosotros hemos recibido la adopción de hijo.
y somos tratados como hijos por el Padre. El Señor es quien nos cuida, el Señor es quien nos sustenta, es quien nos provee, Él es quien provee para todas las necesidades de los santos, Él es quien se encarga de suplir todas nuestras necesidades, todas las necesidades de los santos, las necesidades físicas y las necesidades espirituales. Y nosotros debemos ir al Señor como va un niño a los brazos de su padre, donde encuentra protección. El Señor tiene cuidado de nosotros, no vamos a desmayar, no vamos a desfallecer. Nuestro amado Señor está con nosotros, vive dentro de nosotros, nos ha llenado de su Espíritu Santo para que nosotros tengamos la garantía de sus promesas. Ningún pecador puede acercarse a Dios como Padre. Nosotros sí. Nosotros podemos acercarnos con toda confianza. Somos parte de la familia de Dios y eso debe terminar reflejándolo cada creyente en su confianza con Dios. El creyente no es un esclavo simplemente que está bajo la ley. Ahora, el creyente es un hijo de Dios. Jesucristo es el heredero de todas las riquezas del Padre. Todo, absolutamente todo le pertenece a Jesucristo. Y el cristiano es heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Todo cuanto Dios tiene es suyo por la fe. Y en el momento que el creyente recibe la salvación, no solo recibe gracia y perdón, recibe la herencia de Dios para sus hijos. Las escrituras son para nosotros, para que nosotros podamos disfrutarla, para que nosotros podamos ponerla en práctica. La oración es para nosotros disfrutar la oración y para nosotros orar. Tenemos que descansar en nuestro amado Salvador. Cuando aparezca el dolor como un intruso, ve a tu Señor, acércate al Señor con fe, creyendo que Él va a cumplir lo que te ha prometido. Busca a tu Señor, acércate a Él, busca su ayuda, ríndete en tu Señor buscando socorro. Nosotros cumpliremos el propósito para el cual el Señor nos tiene donde estamos. Y estaremos aquí hasta que ese propósito se haya cumplido. Necesitamos confiar y necesitamos esperar en nuestro Salvador, quien nos ha dado seguridad de gracia y quien nos ha dado a nosotros seguridad de salvación. Y nos ha dado su Espíritu Santo como garantía para que nosotros podamos vivir firmes y confiados en sus promesas. Dios te bendiga.